Declaraciones previas. Una que la decimos siempre en las clases de derecho político. La práctica del derecho de los partidos políticos la manejan muy pocos colegas. En general son los apoderados de los partidos políticos, algunos asesores de algunos políticos en general, pero digamos, nosotros los demás, digamos, que somos profesores de derecho político, podemos conocer la teoría, pero de la práctica tocamos de oído, ¿sí? Otra aclaración tiene que ver con el tema de la intervención del PJ Orden Nacional que motiva esta charla. Nosotros no tuvimos acceso al expediente, solamente tuvimos acceso a algunas cosas que trascendieron, se filtraron en los medios de comunicación. Básicamente vamos a trabajar en dos documentos. Uno es la sentencia de la juez y otro es una especie, yo la llamaría, habría que hablarlo técnicamente con un procesalista, pero la llamaría una adenda que hace posteriormente, en algunas cosas va para atrás con respecto a la primera sentencia, que solamente la publicó Iván Jabrowski. No conocemos el escrito de apelación de los apoderados del PJ, nos hubiera gustado tenerlo. Así que bueno, sabiendo que no podemos tener eficacia, vamos a tratar de dar esta charla con cierta eficiencia y esperando, satisfacerlo. Este diálogo con ustedes va a tener dos dimensiones, una jurídica y otra dimensión política. Vamos a ir en ese orden, si les parece bien. En cuanto a lo jurídico, algunas consideraciones generales sobre los partidos políticos. Naturalmente hay un derecho de fondo y un derecho de forma. En cuanto al derecho de forma o derecho procesal, no tenemos prácticamente nada normado. Lo que es la intervención a los partidos políticos no está normada, es decir, el legislador no quiso la intervención a los partidos políticos. También es cierto que no la reguló, o sea, tampoco la prohibió, por lo tanto todo lo que no está prohibido está permitido, es creación jurisprudencial. Lo ideal en estos temas, y más en un tema tan delicado como es la intervención al principal partido político de oposición a nivel nacional, es trabajar este tema con dos especialistas. Uno, un especialista en derecho de fondo, y otro, un especialista en derecho de forma. Nosotros hoy no trajimos procesalistas, así que el tema procesal no nos vamos a meter mucho. Básicamente lo que es la competencia de la juez, el trámite de la causa, los recursos, si hubiese que plantear revocatoria con apelación en subsidio, apelación directa, fundada o no fundada, eso no nos vamos a meter demasiado. Hemos buscado en la historia y no hemos encontrado desde la vuelta de la democracia una intervención de esta envergadura, es decir, volvemos a repetir, insistimos, aún al principal partido político de oposición. Otro de los puntos cuanto a la dimensión jurídica es resaltar el principio de autonomía de los partidos políticos y su rol en un Estado constitucional de derecho. Los partidos políticos son necesarios y esenciales básicamente por cuatro puntos en cualquier Estado de derecho democrático y republicano como es el nuestro. Número 1, encausan la opinión pública en marcos precisos. Número 2, contribuyen a la participación ciudadana, ya que facilitan el paso de la opinión individual a la opinión general, a la corriente de pensamiento. Otorgan certidumbre al sistema representativo, ya que se supone que si uno vota por un partido político, ese partido político va a cumplir con sus principios. En el caso del justicialismo, si uno vota por el justicialismo, entiende que va a cumplir, por ejemplo, las 20 verdades del partido del justicialismo. Y por otro lado, al haberse representadas todas las opiniones políticas, contribuyen al sostenimiento de la paz y la democracia. Todo esto está receptado legalmente. Nuestra Constitución Nacional, en el artículo 38, dice que los partidos políticos son fundamentales para el sistema democrático, su creación y el ejercicio de sus actividades son libres, es decir, recepta el principio de autonomía que decíamos recién. También está así en la ley número 23.298, que es la ley llamada Ley Orgánica de Partidos Políticos. Dice textualmente el artículo 1, se garantiza a las agrupaciones políticas el derecho a su constitución, organización, gobierno propio y libre funcionamiento. El artículo 2 de esa ley
dice una cosa muy importante, que es que le incumbe en forma exclusiva la nominación de candidatura. Y que se ha hablado que no estamos en democracia, sino en partidocracia. Para ser candidato te tiene que proponer un partido político. De ahí la importancia de intervenir y la gravedad de intervenir al principal partido político de oposición al gobierno de turno. El artículo 5, para dejar bien en claro la cosa, dice: esta ley es de orden público. Y el artículo 35 le garantiza a las autoridades constituidas el uso del nombre partidario, el ejercicio de las funciones de gobierno, administración del partido y en general el desempeño de todas las actividades inherentes al partido político. En este caso las autoridades estas están desplazadas, que ahora lo vamos a ver cuando veamos la sentencia. Es decir, si no se respeta todo este principio de autonomía de los partidos políticos, debemos decir que en los hechos implicaría su proscripción. Es decir, si se interviene un partido político sin argumento jurídico, estaríamos, perjudicando la calidad institucional de todo sistema democrático y mucho más, volvemos a insistir, si se interviene el principal partido político de oposición. En cuanto a otra cuestión que se dudó mucho, se barajó mucho, los partidos políticos tienen un orden provincial y un orden nacional. Lo que en este momento se intervino es el orden nacional del Partido Justicialista. Es decir, el control de los partidos provinciales, es decir, del PJ los distritales, depende de la justicia provincial, con competencia en materia electoral. De manera que la juez no podría directamente intervenir un partido provincial, que es una cosa que se dudó mucho. Quienes sí podrían, porque casi todas las cartas, orgánicas de los partidos políticos, intervenir un partido político son sus autoridades. De ahí que podría devenir una intervención indirecta, que ahora los interventores o el interventor y su comisión asesora decidan intervenir, por ejemplo, el PJ de nuestra provincia. Hay una cosa fundamental, que solamente un partido nacional es el que puede presentar candidaturas a presidente y vicepresidente. Es para lo único que tienen exclusividad los partidos políticos nacionales. Hay una regulación jurídica de fondo sobre la intervención totalmente ausente, como decíamos recién. No está contemplado en ninguna ley de fondo la intervención a un partido político. Más bien podríamos decir que el legislador quiso todo lo contrario. Como tampoco están, obviamente, las facultades de un interventor. A ver, si intervenimos a un partido, ¿qué puede hacer y qué no puede hacer el interventor? Tampoco eso está regulado. Por eso ha dicho la Cámara Nacional Electoral que las exigencias son el resultado de una larga elaboración jurisprudencial plasmada en diversos fallos. Es decir, la intervención es creada jurisprudencialmente. Esa es la fuente de derecho de la intervención. En general se ha hablado de que se interviene en casos de acefalía, que no está bien claro qué es la acefalía, y en casos de caos institucional grave, lo cual es todavía más genérico. Y para llenar algunas lagunas, algunos profesores han entendido que presenta similitudes con la intervención federal de las provincias. En cuanto a la regulación jurídica de forma, ahí sí tenemos el Código Procesal Nacional, que tiene una parte general donde regula las medidas cautelares, es decir, la intervención entra como medida cautelar, y una parte especial donde se regulan las cautelares, es decir, en este caso la cautelar de intervención, de manera bien específica. La parte general de las cautelares, en el artículo 195, plantea que debe haber una demanda de fondo antes o después de la cautelar, cuestión que no vemos en este caso del partido justicialista. El artículo 207 dispone que hay caducidad si no hay demanda de fondo, cuestión que estamos verificando en el PJ Nacional nuevamente, y el artículo 198 prevé que sean dictadas sin audiencia de la otra parte. Es decir, estas cautelares, como pasó, se dictan sin correrle traslado al partido justicialista, lo cual no se puede ejercer el derecho de defensa, por lo menos en primera instancia.
Y el artículo 203 habla del deudor, es decir, el intervenido es el deudor, porque es para intervenciones de cuestiones pecuniarias, podrá requerir la sustitución de una medida cautelar por otra. Por ejemplo, el Partido Justicialista podría pedir, por ejemplo, que se llame a elecciones en vez de intervenir. La parte especial del Código Procesal de la Nación habla solamente de la intervención informante, es decir, un interventor para ver qué hay e informarle a la juez, y de la intervención recaudadora, que es un interventor para recaudar. Son medidas cautelares pensadas para cuestiones de obligaciones pecuniarias, no para partidos políticos. Por ello es que todos hemos dicho, por unanimidad prácticamente, que es un carácter excepcional extremo, es decir, intervenir un partido político es de carácter excepcional y extremo. ¿Por qué? Porque no está ni siquiera regulado por la importancia que tienen los partidos políticos para el sistema republicano y democrático de partidos, por la protección que el Estado de Derecho le otorga, y debe tratarse de situaciones de gravedad institucional o de acefalía con fundamentos explícitos. Debe decirse cuál es la situación de gravedad institucional o cuál es la situación de acefalía de manera explícita y constatada en el expediente, no según la libre convicción del juez, sino sobre una sana crítica bien fundada. La facultad del interventor es que, dice la doctrina, debe asumir las funciones de alguno o todos los órganos partidarios. Es decir, y esto debe estar en la orden judicial de intervención, cuestión que no ocurre en el caso de Marras. A nivel nacional, por ejemplo, puede, digamos, formar parte del Congreso, como se designe, el Congreso Nacional del Partido, puede intervenirse el órgano ejecutivo nacional y así subsidiariamente. Y entre las funciones que son de creación jurisprudencial, muchísimas consideraciones especiales sobre el fallo. Visto este marco general, vamos directamente al fallo. Los actores, como decía bien el tesorero del instituto, son 3 sindicalistas, uno de los cuales es Acuña, el más importante, que es triunviro de la CGT. Lo hacen, dicen, en su carácter de afiliados del PJ y en su carácter de miembro de las 62 organizaciones justicialistas. Piden una cautelar autosatisfactiva, es decir, la que no necesita meter la demanda de fondo y que se dicta inaudita parte, es decir, sin derecho de defensa. Bueno, consideramos que no es la forma adecuada, debió haber pedido una sentencia declarativa con sustanciación, es decir, permitir que el Partido Justicialista se defienda, que la autoridad constituida legítimamente se defienda. Vamos a ver he categorizado algunos de los fundamentos de la sentencia. La jueza habla de una petición expandida territorialmente en vastos sectores políticos y sindicales, lo dice así textualmente, porque se encuentran tramitando, dice ella, 2 otras causas donde se solicita la intervención. Bueno, esto en sí mismo no significa nada, porque si no bastaría para que varias personas individuales se comploten, inicien acciones, entonces le den la fundamentación a la juez. No significa nada que haya distintas acciones, porque cualquiera puede ir a peticionar eso. Otro tema habla de forzar la memoria. Fíjense, habla de forzar la memoria para ver, dice la jueza, una crisis política e institucional como la de la actualidad. Dice que hay resultados electorales adversos, y bueno, a esto habría que contestarle que los resultados electorales adversos nada tienen que ver con la intervención a un partido político, sino, digamos, a los partidos. A ver, en las elecciones gana uno solo, la mayoría pierde, es decir, lo más probable es que se pierda una elección, de las probabilidades. Y de hecho hay partidos muy chicos que no ganan nunca, o sea, tendrían que vivir intervenidos, no es un argumento válido. Cuando la jueza habla de forzar la memoria, está hablando de la memoria personal, no está hablando del expediente, ni está hablando de un argumento jurídico, sino que está hablando de la libre convicción y no de la sana crítica. Otro de los argumentos es la división interna. Textualmente habla de división interna, pero eso no está probado en el expediente, no surge del expediente que haya una división interna. Además de haber surgido una división interna, debemos decir que es normal en todos los partidos una división interna.
interno. Es decir, basta repasar, por ejemplo, en la Unión Cívica Radical del momento, cuando van a la convención de Gualeguaychú, hay algunos que plantean que deben ir con el Frente Renovador, otros que deben ir con Cambiemos, que son los que triunfan, y hay unos pocos, los llamados radicales alfonsinistas, que plantean ir con el Frente para la Victoria, es decir, y no se intervino ese partido. Lo había dicho John William Cook, le decía en una carta, señor general, le dice, cuando usted no esté, ¿qué significará ser peronista? Cada uno dará una respuesta propia y esas respuestas no nos unirán, sino que nos separarán. No nos saludaremos como caballeros medievales, sino que nos degollaremos como corresponde a enemigos irreconciliables. Bueno, esto no es nuevo, lo de las internas, y digamos lo importante, lo sano democráticamente, que se resuelvan en el seno del partido como se venían resolviendo, no a dedo por el Poder Judicial. Otro de los argumentos es que reconocidos dirigentes partidarios, dice la jueza, participaron de frentes de los cuales el PJ no formó parte, alusión a Unidad Ciudadana y también al Frente Renovador, y que además compitieron contra el PJ. Pero acá hay un tema, esto también me parece que no es un argumento muy sustentable, porque si de acuerdo a su autonomía el Partido Justicialista decidió dar libertad para hacer eso y no sancionarlo, no le corresponde al Poder Judicial inmiscuirse, sino que es el propio partido el que tiene que decidir. Además, si eso fuera tan grave, no se podría nombrar como interventor a alguien que fue, digamos, en el balotaje llamado a votar por el partido que compitió con el Partido Justicialista. Le hubiesen puesto a Randazzo en todo caso, tal cual. Y por otra parte, la comisión asesora, esto lo vamos a ver más adelante, la comisión asesora propuesta, tanto Julio Bárbaro, que hizo un opúsculo que dice, bueno, las razones de un peronista para votar a Cambiemos en el 2015 en el balotaje, y el Campolongo, que estuvo metido dentro del Frente Renovador, compitieron también contra el Partido Justicialista, así que y llamaron a votar a partidos que compitieron también con el PJ. Por otra parte, las cartas orgánicas de los partidos políticos suelen incorporar la posibilidad de que vayan por afuera sus afiliados. Por otra parte, la jueza también en otro argumento acusa a los dirigentes electos por los órganos internos de ser, y esto es textual, quienes dicen ser peronistas, dice la sentencia. Es decir, que la jueza hace un control ideológico. Es decir, nos preguntamos, ¿no? ¿Tiene el peronómetro la jueza? ¿Quién decide quién es peronista? ¿O quién dice ser peronista y quién lo es realmente? ¿El Poder Judicial? Bueno, a nivel mundial hay partidos que hacen controles ideológicos, hay partidos que toman examen para ser afiliados, pero no es el caso del PJ, y eso es parte de su autonomía, no corresponde al Poder Judicial hacer un control ideológico de sus autoridades. Después también la jueza habla de que se viola el artículo 20, que es cuanto a las elecciones internas del partido y cómo se, digamos, conforman las autoridades internas, pero en ningún caso dicen que se viola el artículo 20 ni cómo se constató en el expediente, eso no surge de la sentencia. Por otra parte, otro argumento es que se basa en intervenciones provinciales, dice que hay 2 o 3 casos de intervenciones provinciales, digamos, vigentes, y el caso más grave desde mi óptica es el caso de Jujuy, donde la Corte Suprema Provincial de Jujuy, todo el Poder Judicial de Jujuy, está muy complicado democráticamente dentro de lo que es, digamos, la ONU, porque mantiene a una legisladora electa del Parlasur democráticamente presa sin condena firme, y a su vez se hizo una ley donde se aumentó la Corte Suprema de Jujuy a tener una mayoría automática. Uno de los que votó, de los legisladores que votó, después saltó a ser miembro de la Corte Suprema Provincial, de manera que el caso de Jujuy no es un caso, digamos, muy aplicable, y en el cual inclusive como interventor participó el vicegobernador de Jujuy, que es del partido político adversario al PJ de Jujuy.
Por otro lado, dice que este tribunal realizó advertencias y recomendaciones a las autoridades partidarias, pero no dice, no aclara en ningún caso si se violaron esas intervenciones, digamos, advertencias, si se cumplieron o no, y cómo es que se constató el incumplimiento de las advertencias. Después manifiesta, pero no prueba, que es difícil participar de las elecciones internas dentro del Partido Justicialista, pero no especifica explícitamente, como requiere la doctrina, cuáles son los hechos o actos que sustentan estas afirmaciones de que son difíciles, digamos, de participar en las elecciones. De manera que no parecen ser causales razonables para dictar esta medida. Por otro lado, hay una carencia, que es que no establece el plazo de duración de la intervención, cuando el artículo 225, citado por la propia jueza, establece en su inciso 3 que la providencia que designa el interventor determinará claramente cuál es la misión que debe cumplir y el plazo de duración. Bueno, eso no está en la sentencia. La delimitación de las funciones tampoco está en la sentencia. La jueza solamente habla de normalización, pese a no estar normada la normalización. No se sabe qué significa la normalización, no surge ningún instrumento jurídico legal. ¿Qué es la normalización? No sabemos, no se puede especificar. Tendría que llamar a elecciones internas, no lo sabemos, no hay un mandato claro y específico de la juez. Otra cosa que no aclara la sentencia es si es con desplazamiento o es sin desplazamiento de las autoridades partidarias y de cuáles de las autoridades partidarias. Pero en una resolución posterior, una especie de adenda o de aclaratoria o de revocatoria in extremis, porque ya estaba, digamos, notificada la sentencia, habla, es decir, no lo resuelve, sino que solamente lo menciona, habla de autoridades desplazadas, pero no resuelve que haya un desplazamiento, sino que solamente habla de autoridades desplazadas. Bueno, otro tema es la persona del interventor y su comisión asesora. Hay un error técnico, no está el DNI ni el domicilio de la persona del interventor. Hablando con humor, podemos decir que, aunque se hubiese nombrado, y debemos aclararlo así, digamos, con cierto chascarrillo, que aunque se hubiese nombrado a la Madre Teresa de Calcuta o al Papa Francisco como interventor del Partido Justicialista, la intervención en cuestión sería improcedente. Sí, la cuestión desde mi óptica es improcedente. Pero de todas formas, aclarado esto, nos preguntamos, en el caso hipotético que hubiese correspondido la intervención del Partido Justicialista, ¿cómo debería ser la persona del interventor? ¿Qué calidades debería cumplir? Bueno, una persona del cuánime ni digamos neutral, sino que es una de las partes que está tironeando dentro del Partido Justicialista. De manera que aun cuando sea facultad del magistrado, dice la Cámara, en otro fallo, nombrar a la persona del interventor, ésta debe tener las condiciones necesarias para garantizar la ecuanimidad, nuevamente la palabra ecuanimidad, y por lo tanto no debe representar a los intereses de ninguna de las partes. Vuelvo a decir básicamente lo mismo, la Cámara en otro fallo. Y esto último es lo que es más importante aún en el PJ, ya que su alma mater y fundador, en el Manual de Constitución Política, enseña que el candidato del PJ debe ser el que elija al pueblo, y ese es mi candidato. Flaco servicio le haría yo, dice Juan Perón, si me pusiese a digitar a dedo quiénes han de ser los hombres que deben actuar en cada parte. Los conductores no se hacen por decreto, decimos nosotros, no se hacen tampoco por creación judicial, sino que los dirigentes son los dirigentes los que se pueden hacer en la acción, dice Perón, y los dirigentes que se eligen a dedo en general dan mal resultado. Como si todo esto fuera poco, el artículo 225, inciso 2 del Código Procesal Civil de la Nación dice: la designación recaerá en persona que posea los conocimientos necesarios para desempeñarse atendiendo a la naturaleza de los bienes o actividades a las que se intervendrá. Será en su caso una persona ajena a la asociación o persona jurídica intervenida. Bueno, el interventor designado es un interventor que es un afiliado, manifiesta ser afiliado del Partido Justicialista. Se está violando
el artículo 225, inciso 2. El 226 dice: el interventor debe evitar la adopción de medidas que no sean estrictamente necesarias para el cumplimiento de su función o que comprometan su imparcialidad. Acá no es imparcial, vuelvo a decir, es parte, Luis Barrio Nuevo, respecto de las partes interesadas o puedan producirles daños o menoscabos. Inclusive, la propia juez habla en su sentencia del rol opositor, dice. El PJ debe tener un rol opositor, lo dice la jueza en su sentencia textualmente, mientras que, bueno, el interventor es alguien que es público y notorio, que le interesa más bien apuntalar al gobierno nacional y no, digamos, al partido justicialista, que según la propia jueza debe tener un rol opositor. De manera que ahí hay una incongruencia. Una sola cita de Perón, no es como se dijo mucho por ahí, hay una sola cita de Perón en el fallo que dice: el peronismo anhela la unidad nacional y no la lucha. Bueno, ahí le falta decir que la verdad número 11 del justicialismo, y que se completa con: el justicialismo desea héroes pero no mártires. Esta cita está fuera de contexto porque se refiere a la diferenciación constante que hace Perón respecto del marxismo, muy en pugna en aquellos años donde se dictaron las 20 verdades justicialistas. Es decir, que Perón lo que no quiere es la lucha de clase, sino la unidad del pueblo trabajador. Todo esto es mucho más profundo, digamos, donde la ciudadanía se construye a través del trabajo. Es decir, que para el justicialismo, también en la verdad número 4, creo que la única clase de hombres es la que trabaja. Todo lo que sea conseguir dinero sin trabajar está mal visto. Esto no tiene nada que ver, está totalmente fuera de contexto con una intervención del Partido Justicialista. Más bien podría haberse citado al autor sobre el carácter movimentista del Partido Justicialista. Pero bueno, eso hubiera complicado el fallo, porque el carácter movimentista complicaría el fallo porque, digamos, permite que haya diversos intereses en pugna, permite que en cuanto a las clases sociales, digamos, que se ve en la doctrina europea, permitan convivir, digamos, de manera policlasista. Pero de todas formas, reiteramos, para el Partido Justicialista o para el justicialismo, esa doctrina, hay una sola clase de hombres. Bueno, y después otro tema, hay una sola cita de doctrina jurídica y es muy acotada, que la digo textual: organizar republicanamente los partidos para organizar republicanamente la nación. Es una cita de Nicolás Matienzo, que no corresponde, porque una sana república requiere todo lo contrario, el respeto a la autonomía de los partidos políticos. Mucho más cuando se trata del principal partido de la oposición, es algo que quiero insistir mucho en mi parte, y además que es una cita de hace 90 años atrás. Estamos hablando de una cita de 1926. Podría haber buscado un autor un poco más actual, y por otra parte esta cita de Matienzo corresponde a alguien que de sus artículos avaló la acordada de 1930, que inició el proceso de desconstitucionalización en el país. Matienzo, alguien de la Unión Cívica Radical, que la avaló contra alguien de su propio partido, el primer caudillo, digamos, de la década pasada, que fue don Hipólito Yrigoyen. Y además luego Matienzo, digamos, esto es importante hablar, digamos, de quiénes se cita. Matienzo termina siendo candidato a vicepresidente de Justo, que fue uno de los militares golpistas y que por otro lado ganó esas elecciones con el llamado fraude patriótico, que no es más ni menos que un fraude electoral a secas. Bueno, no hay cita de la ley de partidos políticos en la sentencia, no hay cita de la Constitución Nacional ni de la ley electoral. Es decir, todos los argumentos son tangenciales, no esenciales y poco jurídicos, donde pareciera, no nos consta, pero pareciera, podemos hacer una conjetura, que se tiene una decisión tomada y luego se intenta justificar. Este fallo actualmente se encuentra con una apelación concedida con efecto no suspensivo, y a pesar de todo esto que la jueza pide en el fallo, ordena dos cosas nuevas. Hay una adenda donde un poco se desdice,
que es número uno, diferir el nombramiento de la comisión asesora, que es algo que no trascendió mucho, ¿sí? Por lo que vemos, la comisión asesora no está nombrada, Bárbaro y Campolongo, y previo a ejecutar cualquier acto de esta tarea encomendada, que no está bien clara la tarea encomendada, debe comunicar al tribunal a los fines de su evaluación. No dice aprobación, dice evaluación. Entendemos que debe ser a los fines de su evaluación. Así que acotó mucho luego el mandato de Luis Barrio Nuevo como interventor. Bueno, no sé cuánto tiempo nos queda. ¿Tenía alguna? No. 5 minutos. 5 minutos de la dimensión política. Vamos a lo político, digamos, porque no, tampoco, digamos, como en el derecho político, el análisis político también es una incumbencia y no le queremos escapar. Yo algo escribí ahí en Viaje al Centro del Peronismo, que salió publicado en Conclusión en noviembre. Si quieren lo pueden ver, un poco lo que opino yo de lo que es la interna del peronismo. Pero básicamente en la televisión aparecen dos justicialismos solamente, que uno el kirchnerismo, más que todo el cristinismo, como se dice por ahí, y otro, digamos, un justicialismo que intenta formar prácticamente parte de Cambiemos, pero no se divisa que hay otro justicialismo, un tercer justicialismo, un poco tapado en los series de televisión, que pasa mayormente por los gobernadores más experimentados, que paradójicamente fueron los que ganaron, y ganaron contundentemente en las últimas elecciones, algunos sindicalistas también muy experimentados, es decir, los que están más de vuelta, ¿no? Los que no tienen tanta vocación de poder o ser de poder, que intentan una cosa más intermedia de tratar de unir a ambas partes, no reniegan del ciclo kirchnerista. Otra cosa política es que sorprende de la juez, lo quiero decir, porque yo todavía le tengo respeto a la juez Servini de Cubría, es una persona que viene hace muchos años con temas electorales y sorprende un fallo de tan baja factura, ¿no? Podemos decir, digamos, uniendo con esto, que la jueza había dicho hace un año, casi un año y unos meses antes de dictar el fallo, de que había aprietes en la justicia, lo había denunciado públicamente, presentó una renuncia a un cargo que estaba subrogando, y que estos aprietes no lo he vivido con ningún otro, digamos, gobierno, lo había dicho esta propia jueza. De manera que a lo mejor esta sorpresa podría, no nos consta, venir por ese lado. En cuanto a las intervenciones provinciales, que hay tanto temor en el PJ de Santa Fe, Julio Bárbaro, quien es de la comisión asesora, pero aparentemente no ha sido nombrado, lo descartó, dijo, ni remotamente. Eso no se le puede ocurrir a nadie, dijo. Y acá evidentemente Bárbaro en esto sí leyó bien al fundador de su partido, que en su constante distinción entre estrategia y táctica dice que es una situación bien clarita, dice Perón en el manual de conducción. En una situación política estratégica, el éxito táctico solo no conduce a nada. Nada ha de hacerse fuera de la situación de conjunto, porque lo que decide es la situación de conjunto. De nada le vale a un peronista ser convencional de calamuchita si el presidente de la República fuese un conservador. Es decir, hay que servir al conjunto en primer término y luego, dentro de eso de servir al conjunto, actuar. Acá también se cuela la concepción aristotélica tomista de que el todo es más importante que las partes. Es decir, Bárbaro, la gente que está en el tema de la intervención han visto, por otro lado, porque lo único que pueden presentar candidatos a nivel nacional a poder ejecutivo, que es lo que decide todo, como dice el manual de conducción, son los partidos a nivel orden nacional, ¿no? Los partidos provinciales. De nada sirve intervenir un partido provincial si en la nación pasa otra cosa. Después también otra cosa que se habló de candidatos vedados y candidatos propuestos. Textualmente dijo el interventor, el kirchnerismo no tiene nada que hacer en el PJ. Sin embargo, algunos de ellos también se lo escuchó proponer a Urtubey, Massa, Randazzo y Schiaretti, a los cuales Cristina Fernández de Kirchner, independientemente de todo, digamos, toda concepción que uno tenga de ella, sola en provincia de Buenos Aires sacó casi más de 1 millón de votos que todos estos candidatos propuestos juntos. En algunos de los casos casi que a Randazzo creo que lo quintuplicó, Randazzo quedó atrás de la izquierda,
del partido del Frente de Izquierda. También se ha escuchado, nos tenemos que dejar de robar por unos años, en el caso del interventor, que CFK pierda por paliza, vaya presa y se retire. Es decir, acá está demostrando que es parte. No se puede poner como interventor ahí que es parte. Y además es cónyuge de una legisladora del Frente Renovador. Después Julio Bárbaro hizo, como decíamos recién, este opúsculo titulado Las razones de un peronista para votar a Macri en el balotaje. Y la semana pasada, acaba de dar una charla organizada por Cambiemos en Hurlingham, donde tengo entendido que no la levantó. Pero bueno, yo tenía entendido que en esa charla había, hay trascendido, había, hablado bien del presidente de la Nación. Pero bueno, está bien, este es un dato que habría que corroborarlo. Yo lo leí en una nota. Siempre lo leí. Ya terminó. Y a Campalongo y a Bárbaro en los zócalos de televisión se le pone dirigente peronista, pero no está probado a quiénes dirige, cuánta gente lo sigue. Es decir, los tres han sido panelistas del multimedio Porteño América, y hemos visto que por lo menos Bárbaro y Campolongo, podríamos decirlo sin dudar, de que tienen escasa o nula movilización popular. Es decir que estamos hablando de un pejotismo de set de televisión. Después otra cosa más, que el tema continental americano, este fallo se inserta dentro de una cadena de un fenómeno continental de lucha contra la corrupción, honestismo, lavallatos, donde los fiscales y el Poder Judicial adquieren un rol protagónico, persiguiendo, interpelando a los dirigentes que intentan la integración, que han intentado y todavía intentan la integración regional americana, por sobre otros que no son perseguidos con el mismo ahínco, que son los que intentan las relaciones bilaterales con las potencias mundiales de turno. Una cita de Elías Canetti, citado por Chantal Mouffe en torno a lo político, que es muy interesante porque dice: la votación sigue siendo decisiva en tanto instante que se miden realmente las fuerzas. La solemnidad de todas estas operaciones proviene de la renuncia a la muerte como instrumento de decisión. Cada una de las papeletas, con cada una de ellas, la muerte es, por así decirlo, descartada. La liquidación de la fuerza del adversario es escrupulosamente registrada en un número. Quien juega con estos números, quien los borra o falsifica, vuelve a dar lugar a la muerte sin darse cuenta. Dentro de estas operaciones a las cuales habla Canetti, podemos insertar tranquilamente la autonomía de los partidos políticos, puesto que si el adversario le elige a su competidor, sus autoridades y sus candidatos, no se estaría renunciando a la muerte como instrumento de decisión, es decir, se volvería un estado de caos y no un estado de paz, que es la función de los partidos políticos, porque las decisiones deben tomarse en una urna y no tomarse en un estrado judicial. Por lo demás, la historia constitucional argentina e iberoamericana nos enseña que la mayoría de las veces en las cuales se ha intervenido a partidos políticos, más a partidos políticos opositores, lo han hecho gobiernos autoritarios o autocráticos, en general los golpes de Estado. Sin embargo, la Unión Cívica Fundacional y luego el Partido Justicialista, en ese orden, ambos en su carácter de expresión electoral de la mayoría del pueblo argentino, han sorteado fraudes electorales, golpes de Estado, proscripciones, persecuciones, anulación de elecciones, encarcelamientos, fusilamientos, desapariciones, guerra judicial y genocidio. A pesar de ello, resultaron triunfantes por mantener sus postulados conforme al espíritu del pueblo. Quiero decir, que uniendo las dos dimensiones, la política y la jurídica, básicamente concluimos que el fallo, es un fallo antijurídico, posiblemente motivado por cuestiones política partidaria, integrando estas dos dimensiones, y que si el Partido Justicialista, que es solamente, y vuelvo a eso del carácter movimentista del peronismo, es solamente, una oferta electoral, una forma jurídica meramente formal
de presentarse a elecciones y ofrecer una oferta, si esta forma no contiene al movimiento, digamos, y no se hace lo que dice la mayoría del pueblo, está destinado al fracaso, quedará como un sello de goma y, digamos, la doctrina justicialista, si todavía quiere sobrevivir, va a tener que buscar otra forma jurídica de presentarse a las elecciones. Bueno, espero haber satisfecho, por lo menos en cuanto a mi parte, lo que esperaba. Muchas gracias. Bueno, acepto la extensa, completa, eficaz y nada ubicada exposición del primer disertante. Digamos, yo me voy a tener un poco al tema de algunas preguntas que me hago. O sea, que me sirvió él, digamos, el presidente del instituto, para hacérmelas y me las estoy haciendo aquí mismo. Todas las cosas que se han dicho en este fallo sobre el Partido Justicialista, ¿le corresponden nada más al Partido Justicialista o otros partidos también estarían inmersos dentro de las consideraciones que se trataron de hacer sobre el Partido Justicialista? Eso es una de las primeras cuestiones que se me plantean. Y digo la primera porque es muy difícil y tiene que ser muy claro el tema de la intervención de un partido, no por las autoridades, digamos, nacionales de ese partido, sino por el Poder Judicial. Acá existe un tema de división de poderes y existe un tema de división de funciones. Existe un tema que nos dice qué es un poder judicial, cómo funciona el poder judicial y cuáles son los límites en la función de ese poder judicial. Existe otro tema que nos dice los partidos políticos son el sustento de nuestra base representativa, puesto que el artículo 22 de la Constitución Nacional nos dice que el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes. Y nosotros sabemos que puede que un representante o un candidato en realidad sea un candidato independiente al cual apoya un determinado partido político y de esta forma puede llegar a acceder al mandato. Conclusión, todos y cada uno de los partidos políticos pueden llevar al poder a determinados candidatos que no forman parte de su estructura partidaria ni se educaron dentro de ese partido político. Entonces suena un poco violento de alguna forma que un fallo tenga tan poco fundamento jurídico y que a la vez la descripción que hace del estado de un determinado partido sea tan leve que provoque la discusión no solo de un instituto de ciencias políticas, sino del propio sujeto de a pie de la calle que ni siquiera forme parte de ese partido, porque evidentemente ante un partido intervenido y un partido que no lo es, un candidato que no está afiliado a ningún partido político, que ha demostrado sus cartas de presentación y que aspira a un cargo realmente, ante una invitación de uno u otro partido o ante un acercamiento que pueda tener a uno u otro partido, no va a optar por acercarse al partido intervenido. Entonces también me parece el tema de la oportunidad y conveniencia de determinados fallos que nos hacen pensar si no existe una persecución de alguna forma en determinados momentos, tiempos y lugares con respecto a ciertas corrientes ideológicas o a ciertos partidos políticos o a ciertas personas.
desde el ámbito de alguien que no es peronista, que no es radical, que no es socialista, que no está afiliado a ningún partido determinado a pesar de ser vicepresidente. Hasta el presidente me ha hecho los honores de un instituto por el que transito hace 30 años. Me parece que tengo la autoridad suficiente como para dar esta opinión. A mí me parece que hay determinados fallos que los jueces deben pensarlo 2 veces. Como dijo el doctor Ripani, y lo dijo muy bien, esto parece un fallo que primero fue pensado en conclusión y se forzó de alguna forma la apoyatura, digamos, el considerando la parte, digamos, que me llevaría a considerar ese fallo. O sea, se supone que yo primero tengo los considerandos, no tengo el fallo. Esto suena a un fallo que primero tuvo el fallo y después vamos a ver qué le metemos de considerando. Y eso hace a la falta de credibilidad que uno puede llegar a tener en la justicia. Porque si bien este tipo de casos puede no interesarle a alguien que no tome conciencia precisamente de que una de las funciones de los partidos políticos son proponer candidatos, sí puede provocar el escozor de alguien que piense en el resto de las funciones de un partido político, que son informativas, formativas, de difusión, y que hacen precisamente al fundamento de nuestro propio Estado, que es representativo, republicano y federal. Entonces, evidentemente la gravedad de este fallo está dada. Como nosotros somos todos, por ahí abogados, estudiantes de abogacía, periodistas o interesados puntualmente en este tema, a mí me parece que yo no me puedo poner a recitar un artículo constitucional, por más que sea mi materia, con la furia realmente que me provoca muchas veces, como dice el doctor también, las actitudes de determinados jueces que parecen que necesitan de alguna forma hacerse notar. Y no importa si ese hacerse notar es bueno o malo, ¿no? Analizar cada uno de los artículos constitucionales, como yo le diría, está un poco de más, porque ya los conocemos, pero tenemos los fundamentales, que sí los tenemos que mencionar y que nos bastan técnicamente como para darnos cuenta. Lo representativo, la representación y la puesta en duda del funcionamiento y la verosimilitud que rodea a la estructura de un partido político en realidad atenta directamente con la posibilidad de la gobernabilidad y con la posibilidad de podernos ir llamando un Estado en donde todos los partidos puedan, obviamente registrados, obviamente que no sea un partido, digamos, que no haya sido aceptado y cumplido con todos sus requisitos, es una situación en donde nos pone en un tema en donde, ¿qué queremos? Un partido único, un partido gobernante y no tener oposición. Por lo general en Argentina se ha tratado de borrar de alguna forma a la oposición por parte del partido gobernante y lamentablemente los jueces que gobernaron ante un gobierno de oposición y siguen gobernando con otro partido, parece como que tratan de hacer la misma que la acordada del 30, ¿no? O sea, rindo pleitesía al partido del gobierno de turno, no vaya a ser que por cualquier cosa me vayan a hacer un jury de enjuiciamiento, un juicio político y ahí estemos. Y eso es malo pensarlo también, porque entonces, ¿qué tipo de justicia tenemos? A mí me parece que no debemos olvidar que acá en este caso y en muchos otros casos que pareciera que no son típicamente de derechos humanos o no estamos aplicando o explicando una norma ius congenis, en realidad el ius cogens estaría también presente
presente, porque estamos hablando de la dignidad del ser humano, de su facultad de ubicación en el mundo y de que lo dejen decidir libremente de alguna forma. Entonces, me parece que fallos como estos, que parecen estar alejados de los derechos humanos, olvidan que los partidos políticos también tienen como función mantener la dignidad de los seres humanos que existen en ese territorio nacional y defenderlo, con todas estas funciones que no son únicamente la defensa de una candidatura o de un candidato. Y otra norma, digamos, del ius cogens, en realidad sería la defensa o el aseguramiento de los espacios de libertad, de discusión, que en realidad mantengan nuestro sistema representativo dentro del ámbito de la democracia. Nosotros podemos analizar diversos artículos en donde nos referimos a la democracia representativa, pero nunca debemos olvidar que la democracia representativa en la que podemos vivir, que encima convive con la democracia semidirecta, o sea, aquella facultad en donde el pueblo también participa y un poquito más de los actos de gobierno, como son la consulta, la iniciativa popular, podrían llegar a verse afectados, ¿no? Porque si en realidad yo hablo, y ahora vuelvo a la democracia representativa, yo hablo de la convivencia constitucional, de consultas y de iniciativas populares, me parece que temas como estos, en donde descripciones como estas, de qué le puede o no estar pasando a un partido determinado, hasta podrían resolverse con una consulta popular y hubiera sido mucho menos violento, ¿de acuerdo? O sea, me parece que el pueblo tiene que opinar respecto de estas entidades que forman, que llevan candidatos y a las que finalmente cualquiera de nosotros puede apelar sin pertenecer a ese partido político. A mí me han abierto las puertas en cualquier comité a los fines de una pregunta. Yo he hecho prácticas y acá hay colaboradores míos de cátedra en donde hemos ido a los comités, hemos pedido boletas partidarias, hemos pedido gacetillas de explicación, las hemos explicado, repartido, hemos sido totalmente abiertos, hemos dicho lo que dice un partido sobre la futura elección, lo que dice otro partido sobre la futura elección, tratando de ayudar a nuestros alumnos de primer año a entender este sistema de democracia representativa. Ustedes fíjense lo que yo les iba a decir, que en realidad para que la democracia representativa sea efectiva, lo que necesita son tres instrumentos, en realidad si lo vemos, que son el sufragio, los sistemas electorales y el sistema político basado netamente en los partidos políticos, ¿no? Entonces, evidentemente, a mí me parece que estamos frente a una situación donde existe crisis en los partidos políticos. Estas crisis son innegables, todo el mundo sabe que existe y a mí me parece que existe por la propia falta de coherencia que puede existir y falta de diálogo y el yo llevo para mi rancho el mayor beneficio posible que pueden llegar a tener los mismos integrantes, digamos, miembros partidarios que encontramos en los senos de esos partidos o el apoltronarse de las autoridades que no dejan paso a las nuevas generaciones, lo mismo que nos ha pasado a las mujeres a la hora de ser candidateadas, lo mismo que les ha pasado a los jóvenes a la hora de ser candidatados. Entonces, en realidad, los ámbitos de representatividad
el tema de la periodicidad de mandatos que no es tal porque yo me trato de prolongar en cargos políticos, una porque me puede pasar que aparezca algún juez que me esté persiguiendo, entonces me conviene tener fueros, ¿de acuerdo? Si uno sigue pensando en chiquito, el país nunca va a ser grande, ¿de acuerdo? Y a mí me parece que este tipo de casos primero se tienen que discutir en otros ámbitos y luego sí se tendrían que discutir en la justicia, o por lo menos haber jueces que tengan la dignidad suficiente de saber entender por qué se pueden llegar a armar, si se quiere, o a generar determinadas controversias pseudojurídicas que tratan de buscar la intervención de un poder que debe ser totalmente independiente a la hora de resolver algún tema que no pasa de ser un tema político partidario que debería ser resuelto internamente, ¿no? En realidad, el tema de los partidos políticos o la descripción actual de la situación de los partidos políticos, algunos autores lo presentan como una implosión. A mí me parece que esa implosión o ese desquebrajamiento desde lo interior que nos puede dar un resultado negativo en lo exterior, viene ocurriendo como trabajo de hormiga desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero también me parece que el Partido Justicialista, el resto de los partidos, y es el único que menciono porque en realidad es el que está en cuestión, y el resto de los partidos también tienen sus cartas orgánicas, sus órganos, digamos, de partido, y deben ser respetados de alguna forma y discutir esto desde el adentro para el afuera, como esta implosión también se genera desde el adentro para el afuera. Entre los objetivos que en realidad podemos encontrar en esto que se da en definir por algunos a la hora de decir que es un partido político, en realidad podemos llegar a encontrar diversas versiones de lo que es. Nosotros tenemos ahora, antes no teníamos, tenemos un artículo 38, discúlpenme el papelerío, pero a mí por más que estén grabando yo pienso sacar el papelerío, lo siento. El artículo 38, como para que no digan es mentira, los partidos políticos, claro, hay que leerlo, porque uno ante fallos como esto lo duda, ¿no? Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático. ¿Qué queremos? ¿Destruirlos por cuestiones de conveniencia? Oportunidad y conveniencia en algún momento de que tal o cual partido deje de funcionar, o de que el independiente diga, bueno, yo ya retiro esta opción porque evidentemente está tan perturbada y oscura esta opción, de acuerdo, que para qué la voy a tener en cuenta. Entonces, tenemos un artículo constitucional que nos habla de la importancia de los partidos políticos, que los describe, que los menciona, que ya no podemos decir no existe en la Constitución el partido político, se ha constitucionalizado el partido político en nuestra Constitución. Esa trascendencia se le dio al partido político, entonces no hay que destruirlo. Ningún otro poder del Estado debe destruir un partido político, salvo que esté tan viciado de alguna forma que no haya otra solución que salir por una resolución judicial, evidentemente. Nosotros, como decía el doctor Ripani, en la ley de partidos políticos tenemos la intervención y la secesión, y básicamente esta intervención y esta secesión son por parte de los del propio partido. Fíjense, para el que no esté muy al tanto tal vez de esta pequeña gran legislación, el artículo 11 dice: en los partidos nacionales, los partidos de distrito carecen del derecho de secesión. En cambio, los organismos centrales competentes tendrán derecho de intervención
a los distritos. La intervención como un acto político jurídico del poder del gobierno del Partido Nacional, dictado en el ámbito de competencia de los órganos partidarios establecidos por ley y la carta orgánica de cada partido. Cada partido tiene una carta orgánica en donde dispone cuándo va a caducar, cuándo se lo va a intervenir, qué va a pasar con las autoridades, cómo se designan. Evidentemente hay mucho que recorrer antes de llegar a una intervención judicial de un partido político. Fíjense, algún autor comentando la ley dice: la intervención procede cuando está afectada la vida republicana interna y para mantener o restablecer el orden partidario. ¿Está afectada la vida republicana interna, la vida que dije recién? Sí, republicana interna del Partido Justicialista o de algún partido en la Argentina. A mí me parece que es el propio partido el que tiene que decir si está afectada su vida republicana interna, y así de grave es. No puede quedar en manos del Poder Judicial si no es con un grave fundamento jurídico el decidir si está afectada la vida republicana interna de un partido político. Los partidos políticos, ustedes fíjense, eso dice la Constitución. Si nosotros leemos textos sobre partidos políticos, nos dicen entidades de interés público creadas para promover la participación de la ciudadanía en la vida democrática y a contribuir a la integración de la representación nacional. Quienes los conforman comparten objetivos, intereses, visiones de la realidad, principios, valores y proyectos para ejecutar total o parcialmente en gobiernos democráticos de los países. Fíjense qué linda definición que encontré. Tenemos acá, como decía Yuro, y como sigue diciendo, el trialismo en la definición de los partidos políticos. Los partidos políticos tienen valores y los van a seguir teniendo por más que un juez los pretenda destruir. O se creen que no van a haber peronistas porque el juez dijo esto. El problema que puede llegar a tener, y muy grave el peronismo, es lo que yo explicaba, no tener nuevos peronistas, porque evidentemente si los jóvenes están pensando en adherirse, en unirse a algún partido, salvo que vengan por herencia, como el doctor Ripani, o estén muy ligados, o no, de alguna forma, o no, de alguna forma, o vengan, digamos, por algún otro lugar. Claro, la ideología supera la estructura, ¿de acuerdo? Pero un joven que plantea, digamos, su intervención, digamos, en un partido político, ante la discusión en la que se pone a ese partido político, yo no estoy muy segura, digamos, si no tiene un antecedente muy claro, una formación muy clara, más allá del mismo partido, como yo le digo, herencia por cargada. Mi padre era peronista, mi madre era peronista, mis primos son peronistas, siempre estuve bebiendo un poco de la filosofía peronista. Si yo no bebí de ningún lado, no quiero beber de un partido que está en discusión tal vez. Y eso es lo que va a pensar aquella persona que, no sé si se me entiende, hay veces que soy tan violentamente directa que a algunos les molesta terriblemente. Pero la verdad hay que decirla, y me la han dicho algunos alumnos un poco como consulta y se la han planteado también a mis ayudantes en ciertas ocasiones. O sea, están viendo por ahí en qué agrupación, digamos, estar, porque el partido, digamos, la ideología, es un ámbito también de socialización. Si nosotros estamos hablando de las tres dimensiones en esta, digamos, en esta descripción o en este concepto que uno está barajando de partidos políticos,
y estamos hablando de las tres dimensiones, estas tres dimensiones tienen que ver, digamos, también con las dimensiones del poder electoral que está íntegramente unido con ese partido político. Entonces los autores hablan de dimensión normativa. Evidentemente este joven, este viejo, o sea, cualquier persona que está juntito a un partido, que quiere comenzar sus primeros pasos en algún partido, va a estar involucrado en esta dimensión normativa, va a estar pensando, queriendo saber cómo se elige el presidente, el senador, el diputado, proyectándose en un cargo público desde el mismo momento que pretende acceder tal vez a ese partido. ¿De acuerdo? Por ahí en la dimensión normativa, en la dimensión fáctica, digamos, va a tener un problema porque ahí es donde va a haber el condicionamiento de este tipo de fallos o del qué dirán de alguna forma, ¿no? Y en la dimensión axiológica es la más dura y la más frágil a la vez, porque la dimensión axiológica son los valores, ¿no? Y estos valores como recaudo de nuestra democracia, como permanencia de nuestra democracia. Entonces, en la dimensión axiológica yo estoy analizando de alguna forma lo valioso, lo justo, lo ideal, lo que yo estoy buscando. Y yo estoy buscando, digamos, participar en determinados partidos que pueden llegar a estar tan discutidos. Una de esas me acerco para averiguar, tal vez, o me tengo que informar, pero es muy lamentable cuando se dictan fallos que verdaderamente ante un mínimo análisis, tal vez hasta de un alumno de primer año, caen por su peso como mal fundamentados. Fíjense que entre objetivos, digamos, de los partidos políticos existen la socialización política y la creación de opinión, lo que yo les decía de la dimensión sociológica tan importante tal vez para el joven que recién se inicia, y no le estoy hablando una peña, ¿de acuerdo? O sea, le estoy hablando de futuras amistades que van a durar de por vida y que van a compartir una ideología y que van a ser fundamentales para esa vida que se está, digamos, decidiendo por participar activamente en la sociedad, ¿de acuerdo? Y no hay por qué ensuciarla. La armonización de intereses contrapuestos. Quiero hacer una sola pregunta, me parece que una cosa que le quiero preguntar. Discúlpeme por mi historia personal. Le voy a preguntar, le voy a contestar algo. Eso es lo que yo quería pedir, No, porque sí, tengo... claro, porque veo Vamos a que... ver una cosa, porque los oradores que acabamos a... ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Qué hago? No, estamos muy justos. Son 8:30 y... Sí, o sea... No lo pasemos al moderador. No, Me está pintado. Yo propongo lo siguiente, porque yo estoy acá y no tendría, lo siento, que estar acá porque estoy en una grave situación personal y le comentaba el doctor Ripani, es uno de los que está colaborando con esta situación, sabe en qué situación estoy. No quise dejar de cumplir con el instituto. Sí le contestaría su pregunta y ahí lo condiciono yo, si es de fácil y rápida respuesta, así por ahí termino con mi idea. Le agradezco si alguien me quiere preguntar algo más y el doctor entiende que me pueda llegar a levantar y retirarme antes de las 9 porque la verdad que no puedo. Y aparte tiene que... Pero lo escucho con No todo es muy respeto, sencillo. una de esas... Como usted se hace el interrogante de muchas cosas, como lo he escuchado en otras oportunidades donde usted se ha expresado, Acá dice, usted, hay varias, pero la última, que es lo que más me preocupa, es que usted dice que cualquier joven que comenzara a querer conocer de un partido político frente a una situación como la que vive el Partido Justicialista, se encontraría con un problema. No, se encontraría en un dilema. Un dilema. No un problema, un problema es otra cosa. Sí, ¿sabe lo que pasa? Me parece que no va a venir. No, la persona que quiera militar en el peronismo no lo va a hacer porque va a conseguir un espacio para conseguir un lugar.
Entonces, o Algunos en un no, cargo. otros sí. Y en otros- Usted sabe, perdone, le contesto si ese es el problema. Yo tenía un ayudante, lo conoce acá la señorita Lucrecia, que también colabora, que fue a decirle a mi titular, si podría ser diputada, ¿te acordás? Bueno, pues, Voló por los aires y dice, yo me quiero afiliar a su partido, yo quiero ser discúlpame, diputada. es una tonta de salón. Qué buena Cosa. No, Digo, no, ¿sabes yo por soy qué? moderada. ¿Sabes por qué le digo y lo corto ya? No me gusta mucho la exposición. ¿Saben qué es lo que pasa? Que acá lo estamos viendo desde el punto de vista, pareciera, con todo respeto, un razonamiento de tipo bastante liberal. Bastante liberal. Entonces, hacemos un análisis del concepto de los partidos políticos liberales. Y no